Hola de nuevo mis adictos al drama. Vuelvo con jugosidades sobre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, porque su copyright que se quedaron con la boca abierta con la bomba que les soltó copyright. Ahora vamos a excavar a ese profundo en esta historia, separando la realidad de la ficción superíndice 3N y revelando detalles que nadie se les va a contar. Primero hablemos del nombre de esta misteriosa empresa. Durante DUAS hemos estado reuniendo información superíndice 3N de nuestras fuentes, y aunque aún no podemos confirmar el nombre exacto, les puedo decir que es cargado de simbolismo. Se rumorea que incluye referencias a elementos de la serie Senu con diéresis al cap, como flor o puerta, pero de una forma abstracta y futurista. Imaginen la intriga. Pero lo importante no es el nombre, sino lo que la empresa haciendo. Como les conto copyright, el proyecto estrella es una plataforma de streaming. Pero no se trata de una simple copia de Netflix o Disney y no seu más menos ores. Ande y Kerem, o mejor dicho sus equipos de desarrollo, trabajando en una tecnología que utiliza inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario de una manera nunca antes vista. CEU Superíndice 3 funciona. Imaginen que la plataforma analiza sus gustos, sus patrones de visualización superíndice 3N, incluso sus emociones, para recomendarles contenido que se ajuste a la perfección superíndice 3N a su estado de con diéresis nimo. Si tristes, les ofrecerán comedias románticas. Si buscan acción superíndice 3N, les bombardearon con películas de espuas. Incluso podrá adaptar la propia interfaz de la plataforma a sus preferencias copyrighticas. Pero eso no es todo. La plataforma también copyright estará explorando la posibilidad de crear contenido interactivo, donde los usuarios podrán influir en el desarrollo de la historia. Imaginen poder elegir el final de su serie favorita. O incluso convertirse en personajes virtuales y participar en el universo de la ficción superíndice 3N. Ahora su copyright lo que pensando, de du superíndice 3 de sacaron Ande y Kerem la financiación superíndice 3N para este proyecto tan ambicioso. Pues bien, AQ es donde entra en juego otra capa de este escándalo. Se rumorea que la pareja, durante su relación superíndice 3N, invirtió superíndice 3 gran parte de sus ganancias de Senu con diéresis al cap en la empresa. Además, habrán conseguido el apoyo de inversores extranjeros, incluyendo un famoso magnate de Silicon Valley. Suasu como lo oyen. Parece que el proyecto de Ande y Kerem llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de un pez gordo de la tecnología, que vio en ellos un potencial enorme para revolucionar la industria del entretenimiento. Se dice que este inversor aportó superíndice 3 una suma millonaria a la empresa, a cambio de una participación superíndice 3N minoritaria. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿CEU superíndice 3 es posible que Ande y Kerem sigan trabajando juntos después copyright de su separación superíndice 3N? ¿Acaso no hay tensiones, resentimientos, miradas asesinas en las reuniones de directorio? Pues bien, AQ es donde la cosa se pone interesante. Según nuestras fuentes, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, si bien ya no es romántica, se ha transformado en una profunda amistad y un respeto mutuo. Ambos son conscientes de que el con diéresis copyright sito de la empresa depende de su capacidad para trabajar juntos, y decididos a dejar de lado sus diferencias personales por el bien del negocio. De hecho, se dice que Ande y Kerem han establecido una serie de reglas y protocolos para garantizar que su relación superíndice 3N profesional no se vea afectada por su historia personal. Por ejemplo, evitan hablar de su vida amorosa en las reuniones de trabajo, y han designado a un mediador externo para resolver cualquier conflicto que pueda surgir. Pero no se equivoquen, mis chismosos. La situación superíndice 3N no es fácil. A veces las tensiones son inevitables. Se dice que ha habido fuertes discusiones sobre la dirección superíndice 3N de la empresa, sobre las estrategias de marketing, incluso sobre el diseño más menos o de la interfaz de la plataforma. Pero al final, Ande y Kerem siempre logran encontrar un terreno común, impulsados por su visión superíndice 3N compartida y su deseo de demostrar que pueden superar cualquier obstáculo. Ahora hablemos de CEU superíndice 3 esta revelación superíndice 3N podrá afectar a sus futuras relaciones amorosas. ¿Se imaginan lo complicado que será encontrar pareja cuando tienes un ex con el que compartes una empresa millonaria? ¿Acaso no habrá celos, inseguridades, comparaciones constantes?
Pues bien, según nuestros informantes, Ande y Kerem son conscientes de este desafío, y están decididos a afrontarlo con madurez y transparencia. Se dice que han hablado abiertamente con sus parejas sobre su relación superíndice 3N profesional, explicando que su prioridad es el con diéresis copyright sito de la empresa, y que no hay segundas intenciones ni sentimientos ocultos. Pero la verdad es que por mucho que lo intenten, la sombra de su romance siempre estará presente. No podemos olvidar que Ande y Kerem fueron una de las parejas queridas de Turquía, y que millones de fans siguen soñando con su reconciliación superíndice 3N. Imaginen la presión superíndice 3N. Y hablando de reconciliación superíndice 3N, ¿hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Lo cierto es que a pesar de la separación superíndice 3N, la química entre ellos sigue siendo palpable. Se dice que durante las reuniones de trabajo a veces se lanzan miradas CU superíndice 3 cómplices, sonríen sin motivo aparente, incluso se tocan las manos sin darse cuenta. ¿Significa esto que el amor aún es vivo? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Ande y Kerem comparten una conexión superíndice 3N única, un vínculo que va ese ayud del amor romántico, y que podrá ser la clave para su futuro, tanto personal como profesional. En definitiva, mis chismosos, la historia de Ande Rafael y Kerem Bürsin es mucho compleja y fascinante de lo que imaginamos. No se trata solo de un romance fallido, sino de una historia de ambición superíndice 3N, pasión superíndice 3N, amistad y, quizás, una segunda oportunidad para el amor. Es tu copyright N atentos, porque les aseguro que esta historia aún no ha terminado. Y yo estaré copyright AQ para contarles todos los detalles. Besos. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la pro superíndice 3 Sima.